El izquierdista Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales del domingo en México, con más del 53% de los votos, según estimaciones del Instituto Nacional Electoral. Ante decenas de miles de simpatizantes que lo ovacionaron en el emblemático Zócalo de la Ciudad de México, celebró que arrasó en los comicios que llevan a la izquierda al poder de la segunda economía latinoamericana, por primera vez en su historia reciente. Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados. En su tercer intento consecutivo de alcanzar la silla presidencial, AMLO, como se le conoce entre los mexicanos, obtuvo más de 30 puntos por delante de su rival Ricardo Anaya. El presidente de México en funciones, Enrique Peña Nieto, felicitó a López Obrador, mientras que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, dio la bienvenida al próximo presidente de México y afirmó que hay mucho que hacer para beneficiar a ambos países. Además, aseguró que está deseoso de trabajar con el líder de izquierda. Siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país. Según la consultora Mitofsky, AMLO conseguiría junto con sus aliados poco más de 250 de los 500 escaños de la Cámara de Diputados, lo que les daría la mayoría. En el Senado entre 56 y 70 de 128, por lo que aún no tiene la mayoría asegurada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy, como lo anunciamos en la cápsula, vamos a hablar de lo que ocurrió esta semana, las elecciones federales de 2018, donde hubo alternancia de partidos en el poder. Para ello hemos invitado el día de hoy a dos jóvenes politólogos, periodistas, ambos preparados y que nos van a dar su visión, su perspectiva de cómo observaron esta campaña, este proceso electoral, pero sobre todo los resultados y qué podemos esperar hacia adelante todos los mexicanos. Gracias, Alejandro Vargas Hernández, bienvenido. Muchas gracias, María. Alejandro es politólogo y también maestro en gestión urbana. Bienvenido, Alejandro, gracias por acompañarnos. Y Carlos Alberto Díaz Mendoza, él es periodista, maestro en comunicación y marketing político. Carlos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mario. Gracias bueno, por la invitación. Vamos a iniciar. Alejandro, un triunfo contundente, rotundo de Andrés Manuel López Obrador después de 3 intentos o al tercer intento. ¿Qué significa esto y qué significa sobre todo para los partidos políticos, para el régimen que nos venía gobernando? Mira, yo creo que primero habría que decir que la elección es una elección muy aleccionadora en términos generales. Primero porque nos encontramos cosas atípicas, vimos un avasallador triunfo con el 53%, es el margen con el que gana el primero sobre el segundo, que alcanza casi 31 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Luego, posteriormente, después de que reconocen, primero Mitt, después Anaya, posteriormente sale el presidente. Creo que son gestos de una democracia que va avanzando y eso es un buen gesto para todos nosotros. Posteriormente, el discurso de Andrés Manuel, que es bastante conciliador, es decir, pasamos de AMLO a este personaje de campaña a una persona que emite un discurso que parece más de un jefe de Estado, ¿no? Entonces, creo que es bastante aleccionador. Otro tema que podríamos decir que es aleccionador de esta elección es la comentocracia, ¿no? Los opinadores públicos. Los opinadores públicos emitieron juicios con respecto a cómo se estaba desenvolviendo esta elección y parecería que vivían en otra realidad. Y cuando la realidad los alcanzó, vimos un avasallador triunfo de Andrés Manuel. Gracias. Carlos, un nuevo partido, Morena, que apenas hace algunos años, no tiene ni 6 años que se creó, va a ocupar muy posiblemente el primer lugar en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, ¿no? Parece, por lo que nos reflejan los resultados del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, parece que va a tener mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Qué significa este cambio, ¿no? Este cambio de la correlación de fuerzas políticas partidistas, sobre todo en el Poder Legislativo? Sí, bueno, yo quisiera destacar algo que me parece bastante importante. La expectativa que ha generado Morena en la ciudadanía
La verdad es que el gobierno de Andrés Manuel y la Cámara de Diputados tendrán que trabajar mucho, con mucha astucia, con mucha austeridad, con muchas ganas para poder lograr llenar la expectativa que ya se ha generado. Dentro de cómo se va a componer la Cámara, creo que tiene una gran oportunidad para impulsar su proyecto de nación, esta visión que tiene Andrés Manuel de ver las cosas y bueno, ya pasó en 2000, ¿no? Tuvimos un presidente de la República con un Congreso que le favorecía y se estancaron varias de las reformas que pensábamos o se pensaba que podría impulsar, no salieron. Bueno, vamos a ver qué sucede ahora con una composición que es favorable al presidente de la República electo. El mensaje, Alejandro, de los ciudadanos, ¿no? Porque pudimos pensar o esperar que tal vez la gente le diera el voto al Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, pero tal vez equilibrar y dando su voto a otros partidos. Pero no, parece que dijo, va, contigo y además te damos el Congreso de la Unión. Exacto, parecería que se la jugaron a todo, ¿no? La lectura que yo hago es que se iban a apostar por esta sensación o esta lógica de pesos y contrapesos, un poquito se iba a quedar estancado este proyecto de gran transformación y de gran calado. Me parecería que el voto se comportó en una medida de te vamos a dar todo, este famoso efecto Cabús que se conoce en ciencia política, te vamos a dar todo para que no nos traiciones, ¿no? Para que no nos defraudes. No pongas pretextos. Exactamente. ¿No? Y hacer un apunte con respecto a lo que comentaba que es importantísimo, el tema de la expectativa. Llega con unas expectativas altísimas y se ve en el número de votos, el porcentaje de votos, perdón, pero además tiene que correr el riesgo de equilibrarse. Uno, si tiene demasiadas expectativas y no cumple en el poco tiempo, tiene la posibilidad de desinflarse, ¿no? Y si baja las expectativas, que creo que es lo que hizo en el discurso, es decir, equilibrar, en el momento es que la base popular más grande de sus votantes puede perderla. Entonces, creo que está en un punto donde tiene que ser muy mesurado y me parece que el discurso del día de ayer fue precisamente eso. Fue un discurso de jefe de Estado. Habló de la corrupción nuevamente, habló que no va a haber preferencias con respecto a nadie, llamó un mensaje a sus propios, es decir, a sus correligionarios en Morena o los que lo han acompañado en esta travesía, pero además hizo un énfasis muy importante que decía algo así como, resumo la forma en la que pienso con una frase, por el bien de México, primero los pobres, ¿no? Que es esta frase que se ha venido insertando en el sentido común de la gente desde el 2006 y que hace referencia a que si va a ser un presidente que va a garantizar estabilidad en términos de mercados económicos, salariales, etcétera, también hay que recordar, y ese fue un mensaje, decir, pero también soy de izquierda, ¿no? Y voy a atender la pobreza y la desigualdad. Entonces creo que fue un discurso bastante equilibrado. Sí. Y Carlos, parece que era un triunfo anunciado, las encuestas todas así lo pronosticaban y en procesos pasados se había cuestionado incluso mucho de la utilidad o de la fiabilidad de ellas. ¿Qué lectura le das a este papel que jugaron las encuestas electorales, sobre todo que parece que se veía venir, pero incluso un poquito todavía mayor la ventaja para él arriba de las encuestas, ¿no? ¿Qué reflexión tienes? Bueno, creo que hoy las casas encuestadoras jugaron el papel que deben de jugar. Es una herramienta que sirve para tomar decisiones. Recordemos, 2012 se editorializaron mucho de esas herramientas. Creo que ahí está gran parte del componente que genera incertidumbre en la ciudadanía, que genera después estas disparidades entre los resultados. Recordemos que las encuestas nos dan una radiografía del momento, sin embargo en los medios de comunicación se editorializaron, se intentó, desde mi perspectiva, hacer un respaldo editorial a un candidato que en esta ocasión también hubo esa editorialización, pero creo que en menor medida. Fueron más mesurados
los medios de comunicación. Digo, ayer Andrés Manuel en su propio discurso hace da un agradecimiento a los medios de comunicación por el comportamiento que tuvieron de no intervenir de manera clara o de manera extensa en la elección. Creo que los resultados confirman un poco la tendencia, o confirman en mucho la tendencia que se venía dando en los estudios de opinión, y pues bueno, al final la ciudadanía creo que también deja una gran lección para la ciudadanía. Son radiografías del momento, deben de entenderse así, los medios de comunicación deben de hacer uso también de esas herramientas y explicar que son tendencias del momento, y pues bueno, creo que también hay un reflejo de una sociedad muy madura, y eso creo que es también parte de las reflexiones de esta jornada electoral. Vimos que a pesar de la guerra sucia que pudo haber en los últimos días, la gente salió, votó, se veía la felicidad de la gente ayer, el resultado en sí muestra eso, ¿no? Muy bien. Alejandro, un minuto para irnos al corte. ¿Las redes sociales jugaron un papel determinante, influyeron, sirvieron de algo o hubiera ocurrido lo mismo? Mira, un poquito en sintonía con lo que se comenta de las encuestas que están más vivas que nunca, también podría decir que fue una campaña muy cargada de desinformación, ¿no? Tuvieron que surgir los medios de comunicación a hacer contrapeso a estas campañas que eventualmente estaban orquestadas por las mismas coaliciones que se enfrentaban, y entonces surgió esta plataforma que se llamaba Verificados, ¿no? Verificados, que era un esfuerzo de medios de comunicación nacionales y locales por tratar de develar cuál era la realidad con respecto a información que se mostraba en las redes sociales y que generaba mucha tendencia. Muy bien, pues vamos a un corte. Estamos hablando del proceso electoral, de la elección, de la jornada de esta semana de 2018 con Alejandro Vargas y Carlos Díaz Mendoza. Regresamos en un momento. Continuamos, estamos haciendo un análisis de la jornada electoral del 1 de julio de 2018. Para ello invitamos a Carlos Díaz Mendoza, Alejandro Vargas, con quien estamos compartiendo una reflexión de lo ocurrido esta semana. Carlos, la comunicación de los candidatos con los ciudadanos, las campañas políticas, el marketing, ¿cómo lo viste? ¿Es mejor? ¿Está más profesionalizado? ¿Hay innovación en nuestras campañas? ¿Qué podrías destacar del papel que jugaron los distintos candidatos a la presidencia de la República? Bueno, por supuesto que hay un contexto político diferente y tiene que ver sobre todo con la gran cantidad de mensajes que hubo circulando. Era muchísima la información que podían recibir o que estaban expuestos a recibir los ciudadanos, y ahí la comunicación tuvo que sintetizarse, tuvo que ser clara, tuvo que encontrar cuál era el espacio para poder conectar con los ciudadanos. Y creo que en ese sentido Andrés Manuel conecta muy bien su mensaje. Es un mensaje que incluso para algunos pudiera resultar ya muy reiterativo, muy claro, ¿no? Simple incluso, ¿no? Simple incluso, pero creo que ante el cúmulo de información era necesario tener un mensaje así. Vemos, por otro lado, mensaje de Anaya, no quedaba claro. Inició Anaya con un mensaje de la tecnología, el futuro, pero al final creo, desde mi perspectiva, que no logra conectar con el electorado, no le logra quedar cuál era la idea que representaba Anaya, y Meade de igual manera, ¿no? No sabían si era el candidato ciudadano que no era del PRI o era el candidato técnico profesional. Entonces creo que continuidad o exactamente. Entonces creo que sí, ante el cúmulo de información que había, se requería de mensajes claros, de mensajes simples, y Andrés Manuel creo que en esa arena saca la mejor respuesta a eso. Sí. Alejandro, los debates, un formato distinto, innovador, ¿cómo lo viste? ¿Sí le aportó más información a los ciudadanos para tomar su decisión? Mira, yo creo que los formatos fueron buenos, eventualmente podrían ser mejores, pero digámoslo así, esto es un gradualismo al que debe atenderse, ¿no?
¿Es mejor esto que nada? Claro que sí. ¿Es mejor esto que antes? Claro que sí. ¿Falta mucho por hacer? También. Creo que vamos por la ruta correcta en términos de debate. Todavía no es suficiente. Me gustaría ver un formato menos acartonado, con un tiempo un poquito más libre, poder responder alusiones directas. Pero creo que en términos generales es un buen debate. Los moderadores en los casos del primero y el tercero me parece que hicieron un formato muy profesional. En el segundo me pareció que en algún momento Yuriria Sierra quiso tener un protagonismo, ¿no?, al señalar de manera directa, de manera elocuente, y eso me parece que quitó el foco de protagonismo a quienes deberían de haber sido los protagonistas, que eran los candidatos en los debates, ¿no? Alejandro, pasando a la elección local, Enrique Alfaro, ¿también un triunfo anunciado? Sí y no. Habría que matizarlo porque, a diferencia de Andrés Manuel, en los careos donde aparecía en una posición incluso más baja con respecto a la votación que obtuvo, en el caso de Enrique Alfaro es al contrario. Es decir, la expectativa fue a la inversa. Los estudios, las encuestas de opinión que aparecían, por ejemplo, en diarios locales como Grupo Reforma, en Mural, daban un triunfo mucho más holgado con respecto al que se obtuvo. Entonces, parecería, evidentemente, o sea, es un margen estrecho, pero parecería que fue menos y por tanto la victoria no es tan avasalladora, ¿no? Entonces, probablemente parecería para ellos que es una victoria medio sabor agridulce, ¿no? Carlos, las campañas locales, ¿cuál es tu visión? Los candidatos, los partidos, hoy con esta nueva fuerza, ¿no? Campañas en 125 municipios, 20 distritos, ¿cómo las observaste? Yo destacaría que fue un proceso electoral novedoso. Tuvimos la posibilidad de la paridad transversal que se implementó, de ver cómo se iban a desarrollar los partidos ante esta nueva forma de integrar las planillas en los 125 municipios. Creo que deja al menos una gran lección a los partidos políticos, que hay que invertir en la formación de cuadros de mujeres, de hombres. No lo hicieron en muchos de los partidos, tuvieron problemas a la hora de integrar sus planillas y creo que por ahí nos deja una gran lección este proceso electoral. Pero también estuvo la parte de la fiscalización. Los partidos tuvieron que, y los candidatos, las candidatas, tuvieron que ser, por un lado, precavidos en cuanto al uso de recursos para hacer sus campañas, y por el otro lado, tener mucha imaginación de cómo conectar con los electores, y creo que eso dio también una gran riqueza a las campañas. Vimos que las redes sociales se fortalecieron, quizá por estas mismas condiciones. Mucha de la comunicación se hizo a través de las redes sociales, a través de conectar y de estar en contacto con los ciudadanos de estas plataformas. Entonces creo que hay cosas muy novedosas. El voto de los jaliscienses desde el extranjero, por supuesto que es otra, y la reelección. Entonces creo que tuvimos un proceso novedoso y creo que fue muy bueno en términos del desarrollo que tuvo la institución electoral para desarrollarlos, y el comportamiento también de las fuerzas políticas. Creo que es adecuado, sí, fue adecuado. Oye, Alejandro, parece que el Estado se pinta de naranja. Por los números que conocemos hasta ahora, de los 20 distritos, Movimiento Ciudadano podría ganar 16, tal vez Morena 2, el PAN 2, y bueno, la zona metropolitana, ¿no? Se confirman los triunfos, incluso Tonalá, bastión priista, también de naranja. ¿Esto qué va a significar? ¿Un poder muy presente, absoluto del gobernador? Mira, yo quisiera hacer a lo mejor una analogía, como lo hizo en un editorial Diego Petersen, al comparar a Andrés Manuel con Enrique Alfaro, y que era precisamente que ante la construcción de una hegemonía tan grande en términos de fuerza política, probablemente la oposición va a surgir más allá de los partidos, ¿no? En el caso de Jalisco,
surge una segunda fuerza importante a través de un arrastre, que es el voto nacional de Andrés Manuel, como segunda fuerza, pero creo que los medios de comunicación van a tener un trabajo importante, la sociedad civil va a tener que presionar, creo que la ciudadanía va a tener que exigir también de manera permanente, y creo que ante esta gran hegemonía de movimiento ciudadano, lo único que queda es construir oposición más allá de las instituciones. Es decir, no podemos aceptar la lógica de ciencia política del siglo XX, que era todo a través de instituciones. También la sociedad civil en este momento juega un papel fuerte, y es momento de que ellos también empiecen a exigir a estos nuevos gobernantes. Carlos, ¿qué le ocurrió al PRI? Un gobernador que parecía bien evaluado en todas las encuestas, ¿no?, con algunos logros, hay indicadores favorables para el Estado, pero parece que ese resultado, una gestión más o menos aceptable, no se tradujo en votos para su partido. Sí, creo que arrastra los negativos del Partido Nacional, los actos de corrupción que fueron ventilados. Creo que la marca PRI llega muy desgastada a un proceso electoral. Y bueno, también la parte de la operación política, los acuerdos que deberían de hacer, incluso lo decía hace un momento, la parte de conformar las planillas con paridad, creo que eso terminó afectando al PRI, terminó sin lograrse sacudir los negativos que acarreaba desde lo nacional. Y creo algo importante, en ese tratar de hacerse o separarse de la marca PRI y vender más a la persona que a la marca del partido, se olvidaron también de la buena gestión del gobernador. No vi yo campañas que estuvieran exaltando los logros o que pudieran estar vinculando de alguna manera el buen ejercicio del gobierno estatal y con la posibilidad de tener resultados en lo municipal. Entonces creo que eso es lo que le ocurre al PRI. Y bueno, vemos también, ojo, se va a tercer lugar. También creo que eso podría ser un poco engañoso, en el sentido de que Morena, si bien logra un segundo lugar en muchos lados, también tiene que ver con ese arrastre. Pasa a la inversa, ¿no? Allá Morena sí pudo capitalizar lo que traía Andrés Manuel en lo local, y de igual manera el PRI capitaliza lo negativo en lo local de lo nacional. Y habría que hacer un apunte ahí, porque incluso si revisamos los números de la calificación del actual gobernador, como precisamente comentaba Carlos, es un gobernador priista atípico, en el sentido de que no es mal evaluado. Creo que hay una similitud entre Miguel Castro y José Antonio Meade, que nunca se despegaron completamente del todo, y nunca aceptaron la crítica totalmente del todo del presidente Peña, ¿no? Ninguno de los dos, tanto Meade en los debates, nunca se deslindaron, y creo que eso pudo haber sido transferencia de un voto castigo. Oye, Wikipolítica, Kumamoto, nos quedan 2 minutos, ¿qué pasó? Yo creo que Wikipolítica se le atravesó el tren de Morena, les terminó por lastimar, pero creo que lo que tiene que venir es una reconstrucción profunda en términos de diálogo al interior de la organización. Creo que Wikipolítica, llevada a espacios de toma de decisiones como escaños, no radica su naturaleza ahí, pues. Creo que ahorita lo que decía de la construcción de una sociedad civil organizada que le haga frente a Enrique Alfaro, también puede venir de lo no institucional. Y Wikipolítica tendría que jugar ese papel, ¿no? Tendría que ser un diálogo profundo al interior, no soltar, digámoslo así, el trabajo que ya vienen haciendo desde hace tiempo, y seguir ahora desde un espacio no institucional aspirando por buenos resultados. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Charlie, menos de 1 minuto. Si me lo permiten, nada más para abundar un poquito más en la parte de las candidaturas independientes, creo que además de Wikipolítica y el trabajo que hizo, tuvimos 37 candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, muchas candidaturas independientes a lo municipio. Entonces creo que fue un gran avance, creo que vino a darle frescura a las campañas, y creo que llegaron para quedarse las candidaturas independientes.
Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Carlos Alberto Díaz Mendoza, licenciado en periodismo, maestro en marketing político y opinión pública. Alejandro, politólogo, ¿no? Maestro en gestión urbana. Muchas gracias. Los estaremos invitando para seguir analizando estos temas. Muchas gracias, los esperamos la siguiente semana.